¿Se escucha? Muy bien. Antes que nada, buenas noches. Espero que estén todos bien y vamos a predisponernos Vamos a leer unos pocos versículos hoy. Vamos a ser breve, pero con la profundidad y el alcance que tiene uno de los versículos que vamos a leer, podríamos tener hasta semanas y semanas y semanas predicando el mismo texto. Pero bueno, vamos a tratar, Dios mediante, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. A mi parecer, un texto que todos como creyentes alguna vez leímos y creo también que es un texto obligatorio para que todos nosotros leamos y memoricemos. Porque nos habla fundamentalmente de la persona que nos compró con su sangre, quién fue, quién es y quién será. Pero por sobre todas las cosas nos habla también de un ministerio o de un evangelio que a lo mejor pasa por desapercibido. Pero lo importante es que esta noche vamos a hablar de la persona de Cristo, vamos a hablar acerca de lo que Él hizo y vamos a considerar solamente 7 versículos que están en Filipenses. Para poner un poco el contexto de la situación, Pablo escribe esta carta a la iglesia sabiendo que había problemas entre dos hermanos, lo dice en el capítulo 4, y era la motivación, era el esfuerzo de Pablo el solucionar este problema. Como ustedes saben, cualquier grieta que haya entre miembros o hermanos es una entrada fácil para que Satanás cause división. Y entonces la intención de Pablo era que no sucediera eso. Y Pablo nos muestra por excelencia, como es de costumbre en Pablo, en mostrarnos la enfermedad y luego encarnar a Jesús en un ejemplo práctico. Pablo siempre en sus cartas habla acerca de algún problema, saluda acerca de un problema y encarna físicamente en su enseñanza a Jesucristo. Como tal es el caso del capítulo número 2, el versículo 5, capítulo que ya conocemos la mayoría, versículo que en algunos momentos hemos leído o hemos considerado o se habrá hecho un estudio. Lo importante es que esta noche veamos esto, ¿no? Como dije recién, es un versículo, el versículo 5 de Filipenses 2, es un versículo con tantas riquezas, con tantos nutrientes, que por más que excavemos, siempre vamos a poder sacar algo, siempre vamos a poder obtener algo. Y justamente utilizando la analogía esta de extraer y excavar, vamos a separar este mensaje en 4 niveles, 4 sectores, 4 fotografías o 4 escalones, como lo quieran ver. Vamos a ir a ver cómo nuestro Señor Jesucristo fue antes de la creación y cómo es y cómo es que será después en los postreros tiempos. Vamos a leer el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual en siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Bien, nos encontramos con un versículo que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo en forma de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La palabra forma en el original significa morfe, que quiere decir Jesús y Dios en sustancia son iguales. Jesús y Dios son equivalentes. Luego nos dice, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y acá es cuando empieza lo complicado. ¿Cómo el Dios eterno, el Dios nunca antes creado, el Dios de toda la creación, el Dios que está por sobre el tiempo, por sobre el espacio, por sobre la materia, se introdujo en el mundo? Sería mucho más fácil meter todo el agua del mar en un balde que poder tratar de entender esto. Cómo lo inaccesible se vuelve y se convierte en lo accesible para nosotros. ¿Cómo es esto también de que Jesús, siendo uno con Dios, se despojó a sí mismo? ¿De qué? Nosotros sabemos que Jesús era humano y al mismo tiempo era Dios. 100% humano y 100% Dios. Entonces, ¿de qué se despoja nuestro Salvador? O mejor dicho, ¿de qué se vació? Y ciertamente nuestro Salvador se vació de sus derechos a no sufrir,
sus derechos a recibir gloria y honra por los siglos de los siglos, su derecho a estar sentada a la diestra de Dios Padre temporalmente, se vació de cuántas cosas por una causa. Yo me imagino, parafaseando, ¿no?, un poco el texto, a Dios Padre hablando con Dios Hijo, diciendo: Hijo, tengo enemigos allá afuera, pero los amo y quiero que mueras por ellos. Pero nuestro Salvador Jesucristo nos enseña perdón, se me perdió la referencia. Nos enseña que lo que a Él lo movió a hacer lo que Él hizo no fue una obligación, lo hizo por amor. El amor fue lo que lo motivó a Jesús a hacer lo que hizo por nosotros. Y otra cosa más importante, seguir la voluntad del Padre lo motivó a hacer lo que Él hizo, lo que bien ya sabemos, por nosotros. Vamos a leer Hebreos 17. Dice: He aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesucristo no fue obligado a morir en la cruz del Calvario. Jesucristo, inclusive en su ministerio terrenal, dijo que Él ponía su vida, que nadie se la quitaba, Él ponía su vida porque Él quería. Y esto nos demuestra algo. Número uno, que Jesucristo humildemente se sujetaba, aún siendo igual que Dios, a Dios Padre. Aún teniendo los mismos beneficios, los mismos privilegios, la misma gloria, se sujetaba a Dios el Padre. Esto nos demuestra cuán humilde era nuestro Salvador mucho antes de que nosotros fuésemos creados. Nos muestra el nivel, el primer nivel de humildad de nuestro Salvador. ¿Y qué es la humildad? Bueno, Pablo en la carta de los Corintios dice justamente una tesis inventada, ¿no? Podemos decir, no lo dice, pero podemos decir que justamente la humildad sería, como dice Pablo en la carta de los Corintios en el capítulo 13, nadie busca lo suyo. O poner el bien, nuestro bien, por los de los demás. O abnegarnos de cosas por el bien de los demás. Despojarnos de cosas propias por el bien de los demás. Eso es humillación, es humildad, humildad que nuestro Señor Jesucristo tuvo porque se abnegó, se vació de sus derechos, sin dejar de ser Dios, se bajó de sus derechos que le correspondían por todos nosotros. Y el amor no puede ser obligado, el amor es libre por naturaleza. Entonces la humildad es el producto del amor que emana de Dios. Porque Dios, sabemos que uno de sus atributos es justamente el amor. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso y también es todo amor. Entonces esa humildad que nosotros vemos en Jesús desde antes de la creación es nada más y nada menos que el poder de su amor llevado en acción. Entonces nosotros nos encontramos con esta idea, con este primer nivel, la humildad de Jesús. De la eternidad, siendo igual a Dios, se despojó, se vació de sus derechos. Mismo Jesús dijo en Juan 10, puede ser, el Padre y yo uno somos, haciendo referencia de que Él en atributos, en poder, en deidad, era igual. No podemos hacernos una idea de cómo Dios hizo esto inaccesible, accesible, sin dejar de ser el Dios inaccesible. Entonces nosotros en el primer plano, en el primer nivel que nosotros nos encontramos al abrir este texto, es un Dios humilde por naturaleza. Jesucristo es humilde por naturaleza. Ya el hecho de que Dios salga de sí mismo para mirar sobre la tierra es un acto de humildad. Porque Dios es autosuficiente, autosustentable, no necesita que retribuyamos y demos gracias, pero aún así Él pone la mirada en nosotros. El Ser Supremo, el Ser fuera del tiempo, el Ser fuera de la materia y del espacio, pone la mirada en nosotros.
Ya es un acto de condescendencia humilde de nuestro Dios. Entonces nuestro Salvador Jesús viene a morir por nosotros, no por una obligación, sino para cumplir la voluntad de su Dios. Entonces estamos viendo cómo Jesús es humilde al someterse a la voluntad de Dios. Y ahí vamos a ir bajando. En humildad, en servicio y en servicio de nuestro Salvador. Pedro, en la primera carta, primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata. Versículo siguiente. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo siguiente dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vean la primera parte, dice, ya destinados de antes de la fundación del mundo, nosotros ya éramos personas escogidas por Dios. En otras palabras, Pedro nos está mostrando a un Jesús antes que creador, antes de que Jesús interviniera en la creación, como nosotros sabemos, un Jesús fuera del espacio, del tiempo. Pedro nos muestra un Jesús ya salvador. Nos está mostrando la idea de un Jesús que antes de que Jesús creara, tuviera intervención en el mundo, Jesús ya era salvador, porque Él ya tenía la decisión tomada de morir por nuestros pecados. Tenemos que entender en claro que la naturaleza de Dios es esta, una naturaleza humilde. Luego vamos a ir a un escalón más. En el versículo 7, de Filipenses 2, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ya acá de vuelta nos encontramos con esta palabra forma, que ya sabemos, dijimos que es morfe, en sustancia igual que un siervo. Pero presten atención en algo, Pablo no está diciendo tomando forma de hombre. Pablo, ¿qué palabra está utilizando tomando forma de? ¿Por qué? Porque desde el momento en que el ser humano fue creado, la humanidad fue creada, siempre se iba a tener que sujetar sobre alguien, siempre iba a tener por encima a alguien, y ese alguien iba a ser Dios, es Dios, y en nuestros ámbitos siempre vamos a servir, siempre vamos a estar sujetos a servir a alguien. Lo hacemos en el trabajo, lo hacemos acá, lo hacemos en diferentes hábitos, siempre el ser humano está dispuesto a servir. La función del ser humano es servir, justamente servir a tu Dios. Tomando en forma de siervo, hecho semejante al hombre. Y ese es otro punto. El segundo nivel, el segundo escalón, la segunda fotografía. Nuestro Salvador, tomando forma de ser humano, vino a servir al ser humano. El Dios Todopoderoso, creador de cielos y la tierra, como solemos cantar, el Dios que está fuera de todas las cosas inimaginables, tomó forma de humano y no solamente tomando forma de humano, sirvió a los humanos. Un nivel más, desciende un nivel más en la humildad. Primero se sujeta a Dios, obedece a Dios, sirve a Dios, luego sirve a la humanidad. Podemos ver justamente en el lavamiento de pies que era una de las tareas más vergonzosas y humillantes para cualquiera persona. Dice que por lo general lo hacía un esclavo, e inclusive decían algunos estudiosos que un judío no podía siquiera pensar en siquiera lavarle los pies a otro judío porque era una tarea muy, muy humillante. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo. Y encima Juan, me encanta cómo lo hace, porque parece que lo hiciera como en una escena en cámara lenta, se inclina a lavar los pies de sus discípulos. Jesucristo siempre estuvo al servicio de las personas, Jesucristo siempre estuvo atento a la necesidad de las personas.
Y como dijimos recién, la humildad es un producto o es la fuerza de que hay del amor. El amor no busca lo suyo, el amor no es jactancioso. Inclusive nosotros unos versículos antes, en Filipenses 4, en Filipenses 3, en el capítulo 2, 3 y 4, versículos 3 y 4, perdón. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Acá nos está mostrando Pablo, y encarnó justo, la enseñanza de Jesús vino a encarnar justo cómo Jesús, se sujeta, estando en la eternidad a Dios, estando en la tierra, se sujeta a la humanidad. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar que el creador de todos los idiomas y todo el lenguaje ha sido Dios? Y Jesús, cuando vino al mundo, tuvo que aprender hebreo como cualquier otro judío. El creador de todos los idiomas, el creador de todos los lenguajes tuvo que nacer. Y cuando dice que se vació, cuando este texto dice que se vació, cuando se despojó a sí mismo, quiere decir que tuvo que introducirse en el tiempo, tuvo que sentir las cosas que nosotros sentimos, cansancio, malestar, emociones, aprender, tuvo la necesidad de madurar. Tantas cosas hizo nuestro Señor por amor hacia nosotros, y eso nos demuestra cuán humilde es nuestro Señor. Inclusive, muchas veces personas dicen en el mundo, ¿por qué no era más fácil crear al humano que pudiera amar a Dios directamente y nos evitaríamos todo el problema que ya sabemos? Y saben una cosa, porque Dios no actúa así. Porque Dios no es un científico que crea robots y los programa para que lo amen. Porque Dios creó seres humanos con la capacidad libre de escoger a amarlo. Porque Dios no crea robots. Nosotros no somos robots, somos seres humanos en los cuales Dios nos ha dado esa capacidad. Y nos muestra con su amor, con su bondad, con sus atributos, nos muestra que Él es la mejor opción para que depositemos nuestro amor. Y ahí también cuando entra la persona de Jesucristo, Él entiende el amor de que Dios Padre está hablando. Porque Él comparte ese mismo atributo, Él posee ese mismo atributo. Entonces nosotros estamos viendo cómo nuestro Salvador va descendiendo cada vez más, y como le decía, entre más vamos a excavar y excavar y excavar, vamos a encontrar miles y miles de nutrientes preciosos. Entonces vimos en el escalón número 1, siervo de Dios. Vemos a nuestro Señor Jesucristo como siervo de Dios. En el escalón número 2, o fosa número 2, lo vemos como a siervos de hombre. Y en el escalón número 3, vamos a ver el versículo número 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia que Jesús sentía al Padre la llevó a tal punto que hizo ¿qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Todo lo que Jesús lo hizo estaba decidido. Estaba decidido desde antes de la fundación de los tiempos, todo ya estaba planeado, ya estaba decidido. Y en ningún momento nosotros vemos que nuestro Salvador dio un paso hacia atrás. Al contrario, Él nos muestra que llevó su humillación, su humildad, su servicio hasta tal punto que lo llevó hasta la muerte. Entonces, nosotros debemos recibir esos nutrientes, debemos recibir esas enseñanzas para incorporarlas en nosotros y decir, estoy dispuesto a dar mi servicio, a humillarme por el bien de los demás hasta la muerte. Estoy dispuesto a que este conflicto que hay con X personas y principalmente la iglesia, porque estamos viendo que esta es una carta que le escribe a la iglesia, estoy dispuesto a terminar este conflicto con mi hermano, con alguien X,
aunque me lleve a la muerte, estoy dispuesto de terminar este conflicto, estoy dispuesto de poner la vida por mi hermano, estoy dispuesto de servir a mi hermano, estoy dispuesto de poner las necesidades de mi hermano antes que las mías. La palabra de Dios nos confronta y nos lastima, pero el primero que sale lastimado es el que la transmite. Y ciertamente uno sangra cuando ella nos penetra y nos lastima, pero justamente el poder de Dios se ve en eso, en que esta palabra a nosotros nos enseñe y nos explique y nos diga cómo debemos hacer. Entonces Pablo nos está mostrando el ejemplo por excelencia. Vamos a leer Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué gozo nos está hablando? Dice que Jesús tenía un gozo puesto delante de él, y por alcanzar y por seguir ese gozo es que sufrió y padeció la cruz. ¿De qué gozo nos está hablando? Y bueno, dijimos justamente que Jesús se deleita en hacer la voluntad del Padre. El gozo de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Se deleitaba en que se cumpliera la voluntad del Padre. Y aunque eso implicara que bajara de categoría, terrenalmente. En sustancia seguía siendo igual que Dios, y terrenalmente era un ser humano con aflicciones, con cansancio, como nosotros. Pero no vimos, en algún momento no vimos su flaqueza, no lo vimos titubear, tenía los ojos puestos en eso, en llevar a cabo la tarea que el Dios Padre le había pedido. Y vamos a leer el último escalón, el tope, en la última parte del nivel de la excavación, en el versículo 11. Que a este nivel lo podemos llamar la humildad futura de Cristo. Pero para entrar en contexto vamos a leer el 10 y el 11, perdón. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien. ¿Dónde tenemos el acto de humildad en este versículo? Es muy fácil, lo tenemos en esa última parte que dice, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque justamente el que llevó a cabo, el que encarnó en la humanidad, en el mundo, fue Jesús. El que llevó a cabo su ministerio terrenal fue Jesús. El que curó, sanó, predicó, habló acerca del reino de Dios, habló del arrepentimiento, fue Jesús. El que fue azotado, acusado, asoltado y crucificado fue Jesús. Pero aún así, la gloria la recibe el Padre. Ni un segundo nuestro Salvador pensaría en recibir la gloria él mismo, porque sabe que la gloria le pertenece al Padre. Y esto aún nos habla cuán humilde era nuestro Salvador. Tan humilde que a pesar de haber sufrido todo lo que sufrió, a pesar de haber padecido todo lo que padeció, aún así la gloria la recibe ¿quién? Dios Padre. Porque solamente a Él se le podría haber ocurrido un plan tan magnífico de salvación donde quedara satisfecha su justicia y el pecado fuera castigado. Entonces, con esta enseñanza, con esto lo que Jesús llevó a cabo, le quitó la herramienta más peligrosa que Satanás tenía, el pecado no perdonado. La herramienta más peligrosa que Satanás tenía, Jesucristo la humilló con su humildad. En su humillación, Él humilla a Satanás porque le quita el arma más letal que Él tenía para con nosotros. Qué gran, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios que nuestro Salvador haya llevado a cabo este semejante plan. ¿Y cuántas cosas tenemos para pensar? ¿Cuántas cosas tenemos para pensar? ¿Cómo Jesús humildemente baja
escalón por escalón, categoría por categoría, hasta llegar a un madero golpeado, ensangrentado, vituperado, lastimado. ¿Por qué? Porque su humildad es parte de su naturaleza. Su humillación. Él vino a servir, Él no vino a ser servido. Él vino justamente Él cambió, perdónenme que use este término, Él cambió su trono de gloria, su morada en la presencia de Dios Padre, disfrutando de una relación intratrinitaria con Dios Padre, el Espíritu Santo. Él cambió todo eso, Él se vació de todo eso para venir a ser coronado por una corona de espinas, para ser burlado como el rey de los judíos, cambió su legión de ángeles por una legión de pecadores. Y gloria a Dios que fue así. Gloria a Dios que haya sido así. Porque eso nos demuestra cuán humilde era nuestro Salvador. Muchas veces pensamos, ¿no? Pregunta, o sea, en general, ¿a alguien le gustaría cambiar algo nuevo, un celular nuevo, algo lo que tenga nuevo por algo usado y viejo? A nadie. Yo creo que el pensamiento común de la humanidad es ese, o sea, tengo un 0 kilómetro, no me voy a cambiar por uno mucho más viejo. Jesús lo hizo en términos indescifrables. Se despojó a sí mismo y no solamente se despojó, se humilló, no solamente se humilló, sino que también murió en la cruz del Calvario por cumplir la soberana voluntad de Dios Padre. Entonces nosotros tenemos la tarea difícil de pensar si estamos actuando como este mandamiento me lo está diciendo. Porque nosotros vemos en el versículo 5 que dice, haya pues este sentir. No está diciendo, le sugiero, es una recomendación. A mi parecer es un mandamiento. Haya pues este sentir. Es un mandamiento. Queridos hermanos, y la gran pregunta que me hice a mí mismo y que cada uno de nosotros nos deberíamos hacer, si realmente hay este sentir en nosotros, si realmente tenemos esta necesidad de poner nuestras vidas en servicio a los demás, si realmente estoy dispuesto a dejar mi comodidad, mi autosuficiencia, mi yoísmo, para salir por la necesidad de aquel que lo necesita. Y principalmente esto es para la iglesia, porque justamente para la iglesia y también para los misioneros, ¿no? Yo creo que el misionero tiene este pensamiento, ¿no? De poner sus necesidades, de poner su comodidad para que la palabra de Dios sea llegada y alcanzada a los lugares donde no puede llegar. Pero pensemos en esto. ¿Cómo Dios fue pasando nivel por nivel para llegar hasta donde hoy estamos acá? Porque si Él no se hubiese humillado a tal punto de morir en la cruz del Calvario, nosotros hoy no estaríamos acá. Demos gracias a Dios que Él llevó a cabo, que Él planeó todo y que Él hace posible en que nosotros hoy podamos estar reunidos. Y Él crea este vínculo con su sangre inseparable. Somos hermanos. Por lo tanto, Pablo, ante lo que estaba escribiendo de esta carta, había conflictos entre hermanos. En el capítulo 4 dice, versículo 2 puede ser, vamos a leer el 1. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Pablo le está escribiendo a una persona creyente que dice que compatía con ello, está escribiendo a una iglesia y al final nosotros vemos que los colaboradores de que él habla están escritos en el libro de la vida. Por ende, damos por sentados que son creyentes, que son personas que han sido comprados con la sangre de Jesucristo. Pero en el versículo 2 vemos que hay una grieta entre dos personas, un conflicto, un desacuerdo. Y Pablo lo que lo motivó a escribir lo que escribió fue eso, ese desacuerdo. Y justamente encarnó la enseñanza de Jesús para que encajara con este problema. ¿Por qué? Porque la humildad, el amor, es lo que sana o cubre esta grieta. Y tengamos mucho cuidado con estas grietas. Tengamos mucho cuidado porque por estas grietas son por las donde Satanás entra y hace de estrago. Una vez que el lobo ya está dentro del corral, ocurren estragos. Por eso Pablo en su mente estaba pensando, cuando escribía todos estos versículos, en cubrir este vínculo. El amor es el único capaz y la humildad son los únicos capaces de poder sanar o curar un conflicto entre hermanos. No, pero yo tengo la razón en esto, pero yo pienso, sí, pero yo también pienso esto y no. Y ahí se crea una brecha. No ponemos nuestras necesidades, debemos poner nuestras necesidades por las de encima, debemos poner abonarnos con nuestro hermano aunque eso implique la muerte. ¿Estaríamos dispuestos, como dice el versículo 5, haya pues este sentir? ¿Qué sentir? El sentir de que no puedo estar peleado con un hermano, el sentir que no puedo estar enemistado con un hermano, el sentir de que no puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo que un hermano está enojado conmigo. No hay humildad en ese sentir. Entonces nosotros debemos ser confrontados con esto, debemos ser humildes y saber que nuestro Salvador fue un Salvador humilde. Que el vínculo que Él creó en la cruz del Calvario, el vínculo que Él armó la iglesia, lo pagó con su sangre. Entonces ese es un vínculo que no se debe romper. Y primeramente yo debo dejar mis necesidades por las de mi hermano. Debo poner ante las necesidades de él que las mías. ¿Por qué? Porque estamos viendo el ejemplo más claro y más infalible de toda la Biblia. Dios, Jesús, el Rey de Paz, de ser el Rey de Paz, pasó a ser el varón de dolores, experimentado en quebranto. De tener ángeles y querubines que dan gloria a su nombre, el primer trofeo que se llevó al cielo fue un pecador al lado suyo. Nos damos cuenta el contraste, lo que tuvo que sacrificar nuestro Señor para formar este vínculo, un vínculo que debemos cuidar, que debemos proteger y que debemos cultivar. Como las cosas no hubiese tenido la necesidad de escribir esto. Nosotros vemos en la iglesia un ejemplo de los problemas con los que nosotros vemos en estas cartas un ejemplo de los problemas que la iglesia se enfrenta. Y la división es un problema muy grave, mi querido hermano. Entonces el Señor está encarnando esta enseñanza y nos está diciendo que la humildad es el antídoto para estos conflictos. Y ahora que lo veo a José, me acuerdo que hace un tiempo él dio un mensaje acerca de la gloria de Dios, la importancia de la gloria de Dios. Y no hay mejor antídoto para cualquier enfermedad, cualquier problema espiritual, que ver un ratito, un segundo la gloria de Dios. Un segundo, fijarnos la mirada en la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Y la gloria de Dios justamente es esto, el Evangelio. La gloria de Dios justamente es esto, lo que Jesucristo dice, para que la gloria sea para Dios Padre. La gloria de Dios, el tema central de la Biblia, no hay un tema más importante que la gloria de Dios, es justamente esto. El acto, la cruz del Calvario, el acto consumado. El Evangelio, son intercambiables. El Evangelio y la gloria de Dios son términos intercambiables.
Entonces el antídoto, y Pablo lo tiene en claro, porque justamente lo que les está mostrando es la gloria de Dios, le está mostrando el plan de Dios para que los problemas que ellos tienen sean solucionados de una vez. Pablo entiende que el único antídoto para esto es la gloria de Dios. Que ellos vean la gloria de Dios en la cruz del Calvario, que ellos vean la gloria de Dios cómo armó semejante plan de salvación. Ni a la persona más brillante del mundo se le hubiese ocurrido tremendo acto de salvación, tremendo plan de salvación. Dios lo llevó a cabo. Por eso es que Jesucristo dice en el versículo 11 al final, y la gloria sea para Dios. A pesar de que yo hice todo lo que hice, a pesar de que el que murió en la cruz del Calvario, a pesar de que yo fui el que enseñó, a pesar, la gloria se la lleva a Dios. Fin. La gloria se la lleva a Dios. No tengo nada de que gloriarme. Y Lucas, en una parte de Lucas, esto me recuerda también en Marcos cuando Jesús habla de que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Justamente es que por eso que Jesús encarna esta enseñanza, porque lo que está haciendo justamente es lo que Él ya llevó a cabo. Humillarse a tal grado de morir como uno de los peores ladrones. Y ustedes saben que la muerte por crucifixión se le daba a los peores criminales. Y Él murió en una cruz. Humillarse a tal punto de servirnos a nosotros cuando nosotros somos los que debíamos servir a Dios. Humillarse a tal punto de bajar, de vaciarse de sus beneficios, de la gloria que Él tenía para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo cada vez iba en picada. Pero todo lo que Él hizo lo tenía puesto en algo, la mirada puesta en algo, en cumplir la voluntad de Dios Padre. Porque el hacer su voluntad era su deleite. Se gozaba Jesús en hacer la voluntad de su Padre. Por eso, queridos hermanos, llegamos a la reflexión de que tantas cosas para aprender, tan lindo ejemplo tenemos de nuestro Salvador, tan humilde Salvador. Y ahora nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué quiere decir de que nosotros debemos tener el sentir que habla en el versículo 4? Perdón, en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una parte práctica. ¿Qué quiere decir que nosotros debemos tener este sentir? Primero, que debemos buscar el bien de los otros hasta la muerte. Y principalmente, como dije recién, dentro de la iglesia. No estamos teniendo el mismo sentir, la misma actitud de Jesús, a menos de que estemos dispuestos a morir por el bien de otro. Y por último, debemos estar dispuestos a morir antes que separarse de tu hermano. No debe pensar ni un segundo el creyente en estar separado de su hermano por algún conflicto. Lo último en lo que tenemos que pensar como creyentes es en estar separados de nuestro hermano por un segundo. Eso es lo último en que tenemos que pensar. Y debemos estar con Él, abonarnos con Él, hacer las paces con Él, inclusive si esto nos lleva hasta morir. Poner el bienestar, el vínculo que Jesús compró con su sangre en la cruz del Calvario, debemos ponerlo principalmente en nuestros corazones y atesorarlos y preservarlo y cuidarlo. Debemos estar dispuestos a morir antes que separarse de tu hermano y hacer cualquier cosa para evitar que Satanás te separe de él. Cualquier cosa, inclusive hasta morir. Porque nosotros ya tenemos el ejemplo por excelencia, Jesús muriendo por nosotros. Se vació, se humilló, sirvió, bajó de categoría y llegó al punto de que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y que sea la pregunta de esta noche que cada uno se lleve a sus hogares y la reflexión,
si realmente estoy sintiendo como sintió Jesús, si realmente hay en mí este sentir que también hubo en Cristo Jesús, si realmente estoy dispuesto de tomar la actitud que Jesús tomó para preservar el vínculo que Él compró con su sangre. Que sea la enseñanza que Dios nos está mostrando en estos versículos. Y como dije recién, no debemos ni siquiera pensar por un milisegundo en estar separado de nuestro hermano. No debemos pensar ni por un segundo en estar en un conflicto con nuestro hermano. Y justamente Pablo nos está mostrando el antídoto, la humildad de Cristo. O, como lo titulé a este mensaje, el Evangelio de la humildad. Porque Jesús, antes de ser creador, antes de que haya creado la primera partícula, el espacio y el tiempo, Él ya era humilde por naturaleza. Él ya era humilde por naturaleza. Y todo lo que lo hizo por amor hacia nosotros. Así que el mensaje para reflexionar en esta noche sería este y espero que de la misma forma en que Dios nos enseña con la gloria, Pablo nos enseña con la gloria de Dios el antídoto, si hay este sentir en nosotros de poder poner nuestras vidas por nuestro hermano, gloria a Dios que sea así. Demos gracias a Dios de que hermanos experimenten y sientan esto. Y si no es el caso, tu caso o el de que sea, este es el antídoto. Este es el antídoto que Dios te da para que te abuenes, para que hagas las paces con tu hermano, para que por un segundo pongas el estar mejor con tu hermano que tus necesidades o el si tenés o no la razón. Así que ese es el mensaje que hemos compartido en esta noche y que Dios bendiga su palabra. Amén, hermano.